Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 1 hasta el versículo 12. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o que vayáis a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento. Eres tú, Señor, hablándonos a nosotros. Queremos oír la voz de tu Espíritu, la cual inspiró este texto que tenemos al frente. Y queremos, Señor, en esta hora que tú nos puedas hablar. Señor, te ruego por tu iglesia a que puedas ser diligente en tomar, Señor, lo que vas a decirnos, como también el predicador pueda presentarse, Señor, procurando trazar la palabra de verdad, que al final bien aceptemos o neguemos, definirá también, Señor, cómo habremos de conducirnos y cómo tú habrás de aceptarnos o rechazarnos. Háblanos, te lo rogamos esto en Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero dar por título a esta enseñanza en esta noche, basado en lo que el versículo 8 y 9 nos muestra: confesando o negando a Cristo. Eso quiero responder y eso es lo que podamos ver en esta noche. Confesando a Cristo o negando a Cristo. La persecución es algo que nosotros no hemos experimentado. En nuestro país todavía los cristianos no han experimentado lo que es la persecución, pero por historia sabemos nuestros antepasados cómo fueron perseguidos. Pero yo creo que pronto puede llegar la persecución. Eso es lo que nos dice en los primeros versículos de a quién debemos temer. Pero también la presencia del Señor es garantizado, porque dice el versículo 12, y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y autoridades, no os preocupéis de cómo hablaréis en defensa propia o qué vayáis a decir. Hoy día en nuestro país se habla de una agenda o de un proyecto, ¿no?, donde quieren aprobar leyes
contra morales. Hablo del aborto, hablo de lo que es el homosexualismo y entre otras cosas. Quieren que en las escuelas públicas se enseñe. Y cuando esto se acepte o cuando esto se legalice, va a haber cierta persecución contra nuestros hijos, contra los pastores que van a enseñar. Y siempre he dicho, probablemente va a haber las primeras persecuciones contra los maestros del Evangelio, porque un momento que se opone o van a evitar que se pueda casar a estos que pervierten, ¿no?, inmoralmente sus vidas. Pueden estar abiertas las celdas de una prisión y entonces se experimentará las primeras persecuciones. Y esto es una forma de que nuestro Señor también nos ha advertido. Usted puede fijarse que el Señor también dice, cuida de nosotros, pero también dice que no temamos cuando llegue ese momento. Versículo 6 lo ilustra, el versículo 7. ¿No? Hablando de un gorrión o de un pajarillo, o hablando de la cantidad de cabellos que uno puede tener. Dice, no temáis vosotros, ustedes valéis más. En un futuro muy lejano se puede hablar tal vez ya de prisiones. La noticia dice, acá en Latinoamérica, más en Estados Unidos, hay hermanos que están siendo encarcelados solamente por predicar. ¿Y qué hacer frente a esa presión? ¿Hay un costo que pagar? Sí, hay un costo que enfrentar. El rechazo de la sociedad es un costo, ¿no? Y todos vamos a tener que hacernos preguntar en ese momento, ¿confesaré a Cristo bajo esa presión del amigo? Porque puede ser que te despidan del trabajo, ¿no? Puede pasar eso. Y la pregunta o la interrogante aquí es, ¿confesaría a Cristo bajo esa presión o lo negaría? Y esto es algo que no es algo trivial, como dije la semana pasada, es algo serio, porque eso, según Jesús, define nuestro destino eterno. No, si le negamos, ¿qué va a pasar? Versículo 9, seré negado delante de los ángeles de Dios. Pero si le confieso, versículo 10, ¿no? Versículo 8, perdón, si yo lo confieso, Él también me confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces, el rechazar o el aceptar o confesarle públicamente va a definir, pero también va a definir quiénes somos en este mundo. Si bien nuestros primeros títulos, nuestros primeros nombres son cristianos, hermanos, eso nos pertenece, eso no pertenece a todos. Y en estos versículos, lo que se ve contra Jesús es presentado también cierta persecución, cierta hostilidad. Versículo, lo que vimos la semana pasada, versículo 54 del capítulo 11, tramando contra él, atraparle en algo. Eso está a diario, pero también va a pasar con nosotros. La gente va a buscar como a Jesús. ¿Qué hacer? Atraparnos, ¿no? Y usted tiene que considerar su camino, cómo se conduce, porque si en algo usted se equivoca, todo eso es usado contra usted. ¿Se acuerda de Daniel? ¿No? Había muchos sátrapas. ¿Qué buscaban en Daniel para encerrarle, para llevarle, ¿no?, para encarcelarle? Simplemente buscaba, ¿no?, errores o pecados en su vida, no pudieron encontrarle nada. Pero Daniel era un hombre de fe, un hombre de oración. Creo que el único hombre de Israel que estaba orando era él. Todos estaban como exiliados en otro país. Ahora, aquí en versículos, lo que vimos, la semana pasada, versículos 37 al 54, es como los fariseos, ¿no?, o los escribas se sentían ofendidos. Se sentían ofendidos por las palabras de Jesús. Nuestras palabras sí son ofensivas también, porque les ofende la verdad. Y eso cuando esto ellos lo reciben, es una ofensa a Dios. Y esta multitud se está reuniendo. Recuerden, al final es que toda esta multitud va a crucificar al Salvador. ¿Quiénes crucifican al Salvador? Fariseos, escribas, los maestros, los doctores. No crucifican al Salvador un ladrón, no crucifica una prostituta, una ramera, sino estos hombres que tienen conocimiento. Y ese es el fin, pero Jesús nos está mostrando cómo la multitud
Está ahí aglomerándose. Ahora dice versículo 1, en esas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles, muchos, hay mucha audiencia y mucha gente. Y aquí dice el versículo 1, que se atropellaban, en otras palabras, que incluso se pisaban los pies los unos a los otros, que era mucho. Y Jesús comenzó a decirles primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Eso está aconteciendo. En ese contexto empieza nuestro texto. Hay mucha multitud, hay mucha gente alrededor del maestro, pero con lo que hemos ido viendo solamente en la lectura, ¿qué usted ve ahí? ¿No? Se puede hablar de la hipocresía, pero creo que en un contexto general estoy hablando de lo que es confesar a Cristo públicamente o negar a Cristo públicamente. Y la hipocresía tiene que ver con eso, de lo que yo soy en casa, soy en la iglesia, de lo que soy en el trabajo, soy en la iglesia. No me pongo una máscara de cristiano, porque la palabra para hipocresía es eso. Antiguamente era lo que se hacía en un teatro, tomar una máscara y actuar en vez de un personaje. Eso es hipocresía. Y debemos guardarnos aquí de la hipocresía y confesar a Cristo incluso hasta la muerte. Porque Jesús nos advierte. No, versículo 4, yo os digo, amigos míos, la gentileza del maestro. La gentileza dice: amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Entonces, confesar a Cristo puede valerte la muerte, porque también al final los hipócritas van a enfrentar el juicio de Dios. Y Jesús creía que nuestras palabras y hechos son significativos, nos definen quiénes somos a la luz de la eternidad. Ser cristiano no es la vestimenta externa, ser cristiano no es la denominación, ser cristiano no tiene que ver con una élite, con un grupo. Ser cristiano es tomar la cruz, vivir a la luz de la eternidad de esa cruz, aunque otros lo nieguen, yo no lo puedo negar. Aunque otros vuelvan atrás, yo no puedo volver atrás, como dice el himno. Entonces hablamos de esta advertencia de Jesús, que se dirigió a la multitud, y Jesús pidió lealtad, hermanos. Lealtad. ¿No? Aquellos que le pertenecemos somos o tenemos la bandera de la paz, la bandera de Jesucristo, y no podemos tener otro ejército, no podemos ser, perdón, del ejército opositor. Y Jesús pide lealtad. Y esto no se puede pasar por alto, porque aquí les habla primero a sus discípulos, aunque aplica a todos. Jesús primero va a dar una advertencia aquí negativo contra la hipocresía, que es lo mismo que negarlo. Fíjese, que es lo mismo que negarlo, pero también después Jesús va a dar un ánimo positivo para confesarlo, incluso si esto resulta en martirio. Entonces, lo primero quiero que veamos es esto: debemos tener cuidado con el pecado de la hipocresía, porque los hipócritas enfrentarán el juicio eterno de Dios. Jesús aquí no fue engañado no está para engañar a la multitud en ese momento. Cuando uno sigue a Jesús, Jesús está llamando, dice, Él ha venido a salvar a los pecadores, pero cuando Él viene a salvar, y la gente empieza a seguirlo, pero ese es seguir. Ella nos habló en el capítulo 9 de tomar la cruz. Eso iba a ser toda la vida, no es a corto plazo o a un tiempo corto, sino es toda vida. Y aquí esta multitud que está ahí, como dice, se están atropellando. Jesús es alguien que conoce los corazones. Por eso Jesús dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Recuerden, ahí está escribas, fariseos, saduceos y todo aquel que está buscando seguir. Versículo 2 dice: y nada hay encubierto, que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Jesús
sabe lo que hay en el corazón. Y Jesús puede decir, hay hipocresía, sí, en ese momento, en los miles había hipocresía. Por eso estoy diciendo, la hipocresía es un peligro real para aquellos que profesan seguir a Cristo. No hay un cristiano hipócrita, es un peligro más bien, como dije, la hipocresía para aquellos que profesan seguir a Cristo, porque Jesús conoce, no hay nada encubierto, no hay nada revelado, dice el texto, ni oculto que no haya de saberse. Y aquí el énfasis del hipócrita está en esto, ¿no? En cómo otros lo ven y no en cómo Dios lo ve. Eso es claro. Y aquí Jesús, yo creo que las palabras ha sido para desnudar el corazón de la multitud o de estos hombres, porque el hipócrita se centra más, siempre hemos visto, en lo externo, ¿no? En lo externo, no en el corazón. Y Jesús llama a eso la levadura de los fariseos. Así que esto debe despertarnos a ser genuinos, a ser honestos, a ser leales, porque el Señor nos ve, no hay nada encubierto, dice a Él. Vamos a dar lectura a una narración ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 13. Ahí tenemos cuando Pablo acusa a Pedro y a Bernabé. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Voy a dar lectura. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Wow! Bernabé. Pablo, aquí Bernabé fue arrastrado, dice, por la hipocresía de ellos. Y Pablo acusa primero a Pedro, ¿no? Y acusa a Bernabé ¿de qué? De hipócritas. De eso, porque ellos comieron abiertamente con creyentes gentiles, pero cuando los judaizantes llegaron a la ciudad, repentinamente se retiraron por miedo de lo que pensarían los judaizantes. Yo digo aquí, si líderes tan piadosos o tan santos como Pedro, Bernabé fueron susceptibles a la hipocresía, entonces eso significa que tenemos que estar en guardia. Guardaos de la levadura de los fariseos, dice el Señor. ¿Qué más observamos? La hipocresía es un peligro porque somos propensos a agradar a las personas a expensas de agradar a Dios. Repito, la hipocresía es un peligro porque todos somos propensos de agradar a las personas a expensas de agradar a Dios. Y los fariseos eran hipócritas porque vivían para eso. Les gustaba las plazas, la admiración, los saludos, pero no vivían a la vista de Dios. Les gustaba lo que la gente les veía hacer, pero no lo que Dios les viera. Pero esto especialmente se centra en el nivel del corazón, porque nada es encubierto, dice el texto, a los ojos de Dios. Ahora, con esto quiero decir, si Bernabé y Pedro actuaron de esta manera, yo diría esto: a todos nos gusta ser de agrado, pero no ofender, o no queremos ofender a nadie. Una vez le dije a alguien esto: nunca vamos a poder agradar a todos. Nunca vamos a poder agradar a todos. Siempre, ¿no?, te vas a encontrar con alguien que se opone a tu pensamiento, a tus convicciones. Entonces, cuando eso sucede a veces, ¿no?, uno quiere agradar a todos, quiere ser delante de todos, ser visto bien. Y probablemente eso es ahí se forma una máscara, ¿no?, de hipocresía. Pero es imposible. Es imposible. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en esta parte. La impresión como a otros les cautivamos. Pero algo que Jesús nada más quiere es nuestro corazón, ¿no? Ahí nos recuerda en Mateo: bienaventurados los de limpio corazón,
porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús siempre va a ver el corazón. Casi Jesús nunca va a llamar la atención cómo nos comportamos, aunque sí, eso debiera ser parte, ¿no?, de lo que somos por dentro, ser por fuera. Y aquí tenemos la ilustración de estos hombres. Entonces Jesús nos señala el peligro, que todos somos propensos, podemos caer y no ser de agrado a Dios. Ahora, con esto no estoy sugiriendo, no, si es que usted se encuentra de repente con alguien que conoce que tiene una vida doble, entonces no le va a decir nada. El Señor nos enseña aquí a confesarlo y también a denunciarlo, a exhortarlo. La Biblia nos dice eso. Todos los días debemos exhortarnos, el autor de Hebreos. Exhortaos los unos a los otros, sabiendo que el día se acerca. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No debemos engañarnos. No debemos aplaudir lo que otro hace, sabiendo si está viviendo una vida doblez. Ahora, necesitamos discernir cómo es esto, ¿no? ¿Cómo es que se están conduciendo? Aquí el Señor es Dios, por eso sabe lo que ve en los corazones, pero nosotros tenemos que discernir, tener mucho cuidado. Yo sé que está el amor, está la verdad, ¿no? Está ambos, pero debemos tener mucho cuidado porque también vamos a dar cuenta incluso de nuestros pensamientos. ¿Qué más vemos aquí? La hipocresía, hermanos. Es un peligro, porque tememos a la gente. Ahora, a veces uno, como dije, quiere caer bien delante de todos. Y por eso digo, la hipocresía es un peligro porque tememos lo que la gente nos hará si tomamos una posición para Cristo. En todo lado, parece que es mejor estar al lado de los hombres que identificarse con Cristo. En los lugares donde he podido trabajar, siempre ha sido la tendencia. A veces muchos llegan con miedo, muchos cristianos. No admiten el primer día probablemente que son cristianos. Pero hay otros que sí lo hacen, ¿no? Se presentan, mi nombre es tal, ¿no? A veces hay formas de recepción una empresa, ¿no? ¿Quién eres? Preséntate, no, voy a una iglesia, o probablemente los primeros días ya llega con cierta impresión de que tiene algo de cristiano. Pero estoy diciendo, la hipocresía es un peligro, porque tememos lo que la gente nos hará si tomamos una posición para Cristo. Jesús dice aquí, y yo os digo, versículo 4, amigos míos, no temáis, no tenga miedo de identificarse con Cristo, no temáis a los que matan el cuerpo. Ese matar puede ser asesinarte, llamémosle, no solamente vamos a lo físico, puede ser, ¿no?, una separación, una indiferencia hacia ti, pero Cristo dice, no temáis. No temáis a los que matan el cuerpo, después no tienen nada más que hacer. Esto es algo interesante, ¿no? Lo peor que pueden hacer es matar a un cristiano. Pero bien, viviendo a la luz de la eternidad, no es así. Por lo contrario, Pablo nos dice, eso es ganancia, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. Este mundo es Cristo, el otro mundo es la gloria, es ganancia. Piense en eso. Piense en eso. Y la mayoría de nosotros tal vez no ha lidiado con las torturas físicas. Sí, nuestros antepasados, sí, estos hombres, nadie ha sido amenazado de muerte por causa del evangelio, por causa de un testimonio público. Pero estos hombres sí. Y Jesús dice, aún así, un contexto para nosotros se aplica, hermanos. Se aplica. Yo creo que sufrir por Cristo eso es un costo, pero es un beneficio para nosotros si algo pasara. Y Jesús nos señala un peligro aquí, que no debemos asustarnos y que evitemos la hipocresía. ¿Qué enseñanza vemos aquí también? La hipocresía es un peligro porque da como resultado un juicio eterno para el hipócrita.
El juicio del que hablamos involucra, hermanos, aquí a cada miembro de la divinidad, lo que debería ser lo que consideremos con el máximo cuidado. Versículo 5. Estoy diciendo, la hipocresía, hermanos, es un peligro porque da como resultado un juicio eterno para el hipócrita. Versículo 5. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si os digo a este temed, ¿de quién está hablando? Primero, los hipócritas serán juzgados por el Padre. Eso dice Jesús. Aquí vamos a ver los tres miembros de la Trinidad en el juicio. Vamos a ver después al Hijo, porque Él dice, yo los voy a negar delante de los ángeles de Dios. Ahí viene el juicio. Y después, versículo 11, habla del Espíritu Santo. La Trinidad está envuelto en el juicio final contra los hipócritas. Y versículo 5 nos dice aquí Jesús, que en lugar de que temas a que te puedan matar, te pueden lastimar, dice, tema aquel que después de matar tu cuerpo tiene poder para echar tu cuerpo al infierno. Y esto para enfatizar, ¿no? Jesús se repite, a Él temele, a Él temele. Jesús dice, dos veces dice, a este temed. No, dos veces ahí habla, la primera parte, yo os digo, ¿a quién debes temer? Y vuelve la parte a enfatizar de nuevo, a este temed. Ahora, este punto creo que es muy, muy fuerte. Jesús dice, uno dice que le temamos, pero también aparece la palabra aquí, infierno. Hay muchos predicadores que no creen en el infierno. Hay muchas sectas o religiones que no creen en el infierno. Y aquí Jesús está diciendo literalmente que van a ser echados al infierno por el Padre. Y creo que la palabra infierno es una palabra griega, nada más que es Gehenna, que vino del hebreo o del mundo judío, para un valle que se llamaba Hinnom, donde los idólatras judíos habían ofrecido a sus hijos en el fuego, ¿no? Eso era un sacrificio pagano. Esto tenía que ver con Moloch. Pero más tarde ese lugar se convirtió en un lugar donde echaban basura, y lugar donde el cuerpo de los criminales, también dice la historia, eran arrojados. Entonces la basura, todo lo que se echaba ahí, quemaba lentamente. Y así es que se tiene esta palabra que se usa para un tormento eterno, donde nunca se apaga el fuego. Marcos capítulo 9, versículo 48 dice, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Jesús aquí dice esto del infierno. Y yo no me estoy inventando aquí de ningún lugar como es el infierno, y ni a mí me gusta el infierno, ni me gustaría ir, porque ahora sé lo que es el infierno, pero puedo creer a Jesús y negar el infierno. Como dije, hay muchos que creen en Jesús y niegan el infierno. ¿Cómo un Dios de amor puede enviar mucha gente al infierno? Simplemente se puede creer y se puede negar el infierno. Jesús habló de esto. Mucha gente dice, yo no creo en Dios que envíe a alguien al infierno. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Muchos. En programas seculares, en iglesias. Hasta teólogos salieron que no creen en el infierno. Muchos pueden decir creen en Dios, pero como dije, van a negar también este lugar. Así que no tiene nada que ver con la existencia de Dios, con creer en la existencia de Dios. Si usted cree en Dios o no va a definir tanto. Pero si rechazas a Jesús y su enseñanza sobre el infierno, corres gran riesgo. Lo que dijo el Señor es verdad. Estarías en un gran problema, y es el juicio. Es el juicio final. Ahora, los hipócritas serán juzgados por el Hijo. Versículo 9. Primero el Padre, ahora el Hijo. Pero el que me niegue delante de los hombres,
Será negado delante de los ángeles de Dios. Ahora esto es más claro. Si una persona niega a Jesús ante los hombres, Jesús dice que él aquí los va a negar también delante de los ángeles de Dios. Y Jesús aquí no está hablando de una persona que ocasionalmente o de vez en cuando lo negó. Sí lo dijo, de verdad. Tenemos una historia, por ejemplo, si Pedro, ¿no?, negó al Señor, entonces no entraría al cielo. No significa eso. Pero si nuestra vida es de continuo, ¿no?, mientras más se endurece el corazón, mientras más señales, mientras más el Evangelio es predicado. Tenemos la escena de Faraón, ¿no? Creía en un Dios poderoso, pero más se endurecía su corazón. Y hablo de ese tipo de juicio, que sería juzgado, pero un tipo como Pedro, que luego se arrepintió, pero en su primera vez falló, pero después se arrepintió y tomó la posición, ¿no?, que era, y pagó el costo. Entonces Jesús dice que él no lo negaría. Hay un canto que siempre cantan los católicos, ¿no?, cuando hacen sus marchas: Pedro te negó 3 veces y yo te negué 1000 veces, y se golpean el pecho, ¿verdad? Pero aquí está hablando, verdaderamente, si es que nosotros le negamos con nuestros hechos. Tito dice, ahorita recuerdo un pasaje, ¿no? Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Probablemente ese es el disfraz de un hipócrita. Pero aquellos que tienen su posición en Cristo, no importa el costo, no lo van a negar, porque si lo niegan, serán negados aquel día en el juicio final. Versículo 10. Ahora, los hipócritas serán juzgados por el Espíritu Santo. Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Estoy diciendo que los hipócritas serán juzgados por el Espíritu Santo. Y este versículo 10 ha causado mucha confusión a muchos, y tal vez mucho estudio, mucha ansiedad. Y son palabras que da miedo. ¿Qué quiere decir la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Acaso es un pecado imperdonable? Jesús declara aquí que una persona que pronuncia una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero dice, ¿no?, aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Qué quiso decir? Y aquí vamos a aclarar algunas verdades. Primero, esto hay que considerarlo, porque Jesús aquí, ¿qué es lo que está queriendo decir y qué es lo que no quiso decir? Ahora, yo sé que por ejemplo, una persona que no es cristiana está negando al Padre, está negando al Hijo, está negando al Espíritu Santo. Pero si una persona ya ha profesado a Cristo, si una persona ya es cristiana, ¿puede blasfemar? ¿O es un pecado que si cometo voy a ser condenado por eso? Sabemos que la gracia de Dios nos es dado, ¿no? Si nuestros pecados han sido perdonados, ya no podemos nuevamente ser condenados. Por ejemplo, ¿no?, Pedro negó a Cristo, como dije, terriblemente, horriblemente, pero fue restaurado, volvió en comunión. Pablo dice que antes era blasfemo, era un perseguidor de los cristianos. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13 habla de él, pero le fue mostrado misericordia. Entonces, si Pablo antes de ser cristiano blasfemó, entonces no sería recibido, estaría condenado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús no quiso decir? Es lo que quiero mostrar. Cuando Jesús, por ejemplo, hace una distinción aquí entre hablar las palabras contra el Hijo del Hombre y una palabra contra el Espíritu Santo, no quiere decir que los dos están al mismo nivel, sino aquí habla del Espíritu Santo. Ahora el versículo anterior muestra que si una persona niega a Cristo, esa persona va a ser negada en el juicio.
pero aquí quiero que podamos hacer, ¿no?, una distinción, como que hay una ofensa, ¿no?, que uno es perdonado y el otro no. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador a quien yo enviare del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El ministerio del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesucristo, ¿no? Eso es lo que hace. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. Y durante la vida de Jesús en la tierra, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Confirmó, atestiguó, ¿no?, los milagros de Jesús, o los milagros que Cristo hizo. Y los líderes judíos o los hombres en Israel no atribuyeron los milagros de Jesús a Dios, sino dice, por Belcebú echa demonios. Por Belcebú, por el poder de Satanás, no por el poder del Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, versículo 22 hasta el versículo 30. Ese fue el pecado imperdonable. Primero, ese fue el pecado imperdonable. Que esa obra o esa señal o ese milagro era el poder del Espíritu Santo, era el poder de Dios. Y los judíos dijeron, ese poder es por el poder de Belcebú. Eso fue el pecado imperdonable. Ahora, los líderes, yo creo que judíos, no tenían tanta evidencia, ¿no?, clara de que Él era Jesús, aunque Jesús se mostró a ellos, estuvo con ellos. Pero ¿qué hicieron? Se endurecieron contra Él. Dijimos, primer texto, el testimonio del Espíritu Santo es, como dije, mostrar a Jesucristo. Eso hace el Espíritu Santo. Y negar a Cristo es contradecir, o es una evidencia, ¿no?, de poder llegar al final, blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre va a buscar glorificar al Hijo. Para eso vino, y para eso se fue. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, si no, no enviaría al Consolador, porque Él me glorificará a mí. Así que los judíos endurecieron más su corazón contra Él. Milagros había muchos, había mucha evidencia, pero esa era la luz que tenían ellos, o la revelación de que Dios había cumplido, de cumplir su promesa, ¿no?, de enviar un Mesías, un Salvador. Eso fue la luz que tuvieron, pero se endurecieron más y no hubo remedio y no hubo capacidad tampoco para arrepentirse. Y quiero aquí hacer una pregunta, ¿no? Hoy día, o se puede cometer este pecado hoy, porque cuando el endurecimiento da como fruto una negación final, probablemente sea el final para esa persona. Cuando los judíos clamaron, por ejemplo, cuando Jesús le estaba crucificando, ¿no?, que su sangre, ¿no?, caiga sobre nosotros, ¿no?, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y probablemente era negar toda la obra de Cristo, negar todas las evidencias del Espíritu Santo que hizo, ¿no?, visible, para que puedan ver. Pregunto, como dije, ¿puede este pecado ser cometido hoy? Hoy día muchos, pues no, nosotros oramos por conversión, nosotros oramos para todo lo que necesitamos. Algunos argumentan, ¿no?, que esto de atribuir los milagros de Jesús a Satanás solo pudo haber sido dado por un tiempo, y fue así, fue algo extraordinario. Pero creo que hay ciertas advertencias en las Escrituras que para nosotros tal vez ya no vemos esto, pero lo enseñamos porque es claro. El Espíritu Santo siempre confirmó las obras de Jesucristo. Ahora, viendo para nosotros qué pasa. Hay mucha gente que está, ¿no?, capaz, yo
he blasfemado contra el Espíritu Santo y ya nunca voy a ser perdonado, por lo cual no quiero entregar mi vida a Cristo. Cosas que pasan. El punto no es esto. No tiene nada que ver con eso. Si el Espíritu Santo hoy día está convenciendo a una persona, lo hace, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Convenciéndole de su propio pecado, de sus caminos, de su rectitud, de su justicia y de juicio. Y con eso está mostrando una vez más el Espíritu Santo a Jesucristo como el Salvador, a Jesucristo como el ungido de Dios. Pero si esa persona rechaza el testimonio de Jesucristo, entonces esa persona está en camino hacia el pecado imperdonable. Este versículo 10 lo dice, de que blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es peligro, es mucho peligro, ¿no? Tanta luz del Evangelio y al final se endurece en su corazón, en su credulidad. Ese es el pecado imperdonable, negar también al final al Hijo. Entonces la lección para nosotros es aquí, ¿no? Si el Espíritu de Dios hoy está hablando a tu corazón, ¿cuál es? No te resistas. Por eso en Apocalipsis, y Jesús también está en los evangelios, dice, no, el que tenga oídos, lo que el Espíritu dice a la iglesia, oílo. No dice que lo resistas, hermano, no lo resistas. Porque si hoy día hubiera alguien que no conoce y el Espíritu Santo está atrayendo a esa persona a Jesucristo, es que no lo resistan. Por lo contrario, esa persona se humille y ceda, ¿no?, su vida a Jesucristo. Esa es la oportunidad. Puede ser eterna o puede perderse para siempre. Así que aquí las palabras de Jesús nos muestran que debemos guardarnos de la hipocresía, porque nos presentaremos ante Dios en un juicio eterno. Segundo, debemos confesar a Cristo, incluso hasta la muerte, porque estaremos ante Dios para el juicio eterno. Debemos confesar a Cristo, incluso hasta la muerte, porque estaremos ante Dios para el juicio eterno. Ser un hipócrita es negar a Cristo. Lo opuesto es confesar a Cristo, hermanos. Jesús habla aquí con mucha ternura a los que estaban ahí. Versículo 4. ¿Qué les dice? Amigos míos. No les dice, les dice amigos míos. Pero también les asegura esto, el cuidado amoroso del Padre. Versículo 6. Versículo 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. El cuidadoso, amoroso del Padre. Ahora, Él promete que si lo confesamos delante de los hombres, Él nos confesará ante los ángeles de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Confesar a Cristo significa proclamar a los demás, ¿no? El hecho de que Jesucristo es nuestro suficiente Salvador. Una iglesia no te salva, una familia cristiana no te salva. Pero confesar a Cristo es eso, que nuestra salvación proviene solamente de Él. La salvación es del Señor y no de nosotros. Eso es profesar a Cristo. Ahora, las Escrituras muestran mucho. También es en lo práctico. ¿Se acuerdan en el bautizo qué pasa? En las aguas del bautismo profesamos públicamente a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador suficiente. ¿Se acuerdan lo que un día han hecho? Es como en el matrimonio, un cambio de tema, ¿no? Por un momento hay un voto de compromiso para siempre y deben recordarse de ese pacto, de ese voto, toda la vida, y no ser infiel a ese pacto. Lo mismo públicamente en el bautizo, confesamos públicamente. Ahora nos pasamos del mundo, ¿no?, a un grupo, a una iglesia, a un grupo de creyentes. Eso es confesar públicamente a Jesucristo. Mateo 28, versículo 19. Marcos 16, versículo 16.
Voy a dar una lectura, el libro de los, ahí en Hechos capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor: y Él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado y todos los suyos. Ahí en Hechos tenemos 3 narraciones. Está la mujer que es Lidia, está el carcelero, y aquí la familia del hombre que se iba a autosuicidar es bautizado. Públicamente confesó. Entonces, a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, abiertamente tenemos que decir: soy un seguidor de Jesucristo. Lo soy honestamente, no hipócritamente. Es fácil, no, en las redes sociales, en el Facebook, sea Twitter, Facebook, poner yo sigo, seguir. Pero otra cosa es seguir a Jesucristo. Otra cosa es seguir a Jesucristo, que nos ha salvado por su gracia, fuera de toda obra que hemos hecho nosotros. Ahora, si Jesucristo te ha salvado, serás una persona diferente. Totalmente diferente, porque andarás en rectitud, andarás en amor, andarás en verdad. Confesarás tus pecados. Y cuando te pregunte, pues hay evidencia clara, ¿no? Yo soy de Jesús, porque Él me amó, Él entregó su vida por mí. Eso es seguir a Jesús. Ahora aquí nada más Jesús declara el destino eterno de cada persona, pero por esa confesión. Por esa confesión, no todos son cristianos. No todo el que se ha bautizado, no todo el que da su dinero a una iglesia es cristiano. No lo es, no porque una vez fue bautizado. Quiero tomar las palabras de un autor, dice: Jesús no deja dudas a sus oyentes, pero los asuntos eternos están involucrados en su actitud hacia Él. Jesús fue claro, enfático aquí, muy enfático. La salvación es por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Esto es lo que nos ha salvado y debemos confesarlo siempre. La pregunta entonces aquí: ¿cómo confesamos a Cristo? Especialmente en la persecución. ¿Cómo confesamos? ¿O cómo vamos a confesar? Porque no estamos experimentando tal vez la persecución física. Pero si usted quiere experimentar, yo sé que no. Tal vez hablan de tribulación, que la iglesia va a ser atribulada, pero hoy día hay muchos que van afuera, en otro continente, llevando el evangelio, que sí. La pregunta es: ¿cómo confesamos a Cristo, especialmente frente a la persecución? Primero, para confesar a Cristo, debemos recordar que toda la vida se vive bajo la mirada del Padre. Hay un Padre que está viendo. Sé que estás en una celda, un lugar público. Recuerda esto, hermano. Debes recordar que toda la vida que estás viviendo, cada instante, está bajo la mirada del Padre. Así empiezan las palabras de Jesús, versículos 2 y 3. Nada hay encubierto, que no haya de ser revelado, ni oculto, que no haya de desvelarse, por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. ¿Se da cuenta aquí? Que el Padre ve, pero los hipócritas, como dije aquí, viven vidas dobles, ¿no? Como es la multitud, versículo 1, Jesús lo describió. Piensan que están solos, piensan que nadie los ve. Eso no es ser inteligente delante de Dios. Dios es omnisciente y conoce cada pensamiento que tenemos. Y siempre hemos dicho, el cristianismo genuino es una cuestión de corazón, un asunto de corazón. Y debemos vivir a los ojos de Dios. El Salmo 139 nos muestra que Dios es omnisciente. Él está en todo lugar, en todo lugar. Él no está en el calendario, Él no entra en el tiempo.
Él no necesita del sol ni la noche para ver o para no ver. Sus ojos son como rayos de sol que traspasan. Habla en Apocalipsis cómo está en medio de su iglesia caminando. Incluso cuando pecamos en nuestros pensamientos, hermanos, debemos confesarlo. Y Jesús va a limpiarnos. Su sangre nos lava aún de nuestros pecados. Eso es confesar a Cristo también, abiertamente y también en privado. Ahora, para confesar a Cristo, hermanos, debemos temer el juicio de Dios más de lo que tememos el juicio de los hombres. Escuche lo que estoy diciendo. Confesar a Cristo también es que debemos temer el juicio de Dios más de lo que tememos el juicio de los hombres. Jesús aquí se dirige una vez más, como dije, a sus seguidores como sus amigos. Y ser amigo de Jesús es mucho mejor que ser enemigos de Él. Enemigos significa hombres opositores, hombres malvados. Él nos dice que no temamos aquí a los que puedan destruir tu cuerpo, pero nada más pueden hacer. Que más bien debemos temer a Dios, quien es el dueño de nuestro cuerpo, y Él tiene la autoridad. Eso es lo que vemos aquí. Él puede destruir, también puede echar el cuerpo al infierno. Ahora, algunos cristianos dicen que siempre no debemos ser muy positivos, o solamente debemos pensar que Dios es amor, como dije un momento atrás. Pero Jesús no estaría de acuerdo con eso. No estaría de acuerdo con eso. Él aquí usa el temor del juicio de Dios. ¿Cómo? Para una motivación para los creyentes. ¿Podemos temer el rechazo o incluso la persecución de los hombres? Yo digo que sí, puede ser. Pero debemos temer el rechazo y la persecución final de Dios. Eso debes temer. Que aquel día sería tu destino final. Cuando escuches, ¿no?, las palabras, o cuando seas lanzado al infierno junto con Satanás y sus seguidores, debes temer ese juicio. Cuando tu nombre no esté. Ahora, esto tiene una lección básica para todos nosotros. Aquellos que predicamos también. Aquellos que ustedes comparten el Evangelio también. Si quieres, ¿no?, que todos te vean, debes ser honesto. No podemos cambiar el mensaje. Pablo dice en Gálatas 1:10, ¿acaso busco el favor de los hombres o de Dios? Probablemente uno que quiere, ¿no?, ser conocido por los hombres o ser visto por los hombres. Y Pablo dice, ¿acaso busco o estoy tratando de complacer a los hombres? Porque si todavía estuviera agradando a los hombres, dice, no sería esclavo de Dios. No sería esclavo de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Esta es una advertencia para los pastores, para los predicadores, maestros. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiare el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Yo les voy a decir una vez más, no estoy para agradarlos. Yo no soy su predicador favorito, ni lo voy a hacer. Yo sé que ustedes tal vez reconocen a otros eminentes, grandes expositores, me alegra, pero que los guíe a Cristo, que no los despiste de Cristo, hermanos. Pablo dice, incluso él no se vanagloriaba, yo no bautizaba a nadie. Muchos cuentan bautizos, muchos cuentan cuántas bodas, cuántos bautizos. Pablo no le importaba. No le importaba. Él dice más bien, hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiare el Evangelio. Eso es lo que anunciamos. Y como iglesia, ese es el ministerio central aquí, el Evangelio.
predicamos a Cristo y este crucificado. Predicamos que en Él está la salvación, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Por eso, ¿por qué nos examinan tus corazones? Simplemente, al final, aquel día también nos vamos a dar cuenta si hemos sido fiel al mensaje de la cruz. Eso va a ser la balanza. Yo sé que aquel día vamos a ponernos de pie delante de Dios. Lo que les enseñé es verdad. Y ustedes, si lo que recibieron también o lo rechazaron, van a dar cuenta por eso. Pero si fuimos fieles al mensaje, a la respuesta a la cruz, eso debe asustarnos. Y un requisito básico para todo predicador y maestro de la Biblia es temer a Dios más que a todos los hombres. Eso pasó con Juan, con Pedro, ahí en el libro de los Hechos. Es necesario temer a Dios antes que a los hombres, aunque nos encarcelen. Pero si los hombres nos rechazan o difaman, ¿qué pasa con los que nos persigan constantemente? Es la pregunta. Y aquí ya para finalizar, para confesar a Cristo debemos confiar en el cuidado amoroso y providencial del Padre. Este es mi punto. Para confesar a Cristo debemos confiar en el cuidadoso, amoroso y providencial del Padre. Después de decirnos aquí que tememos a Dios, Jesús nos dice tiernamente ahora acerca de su cuidado providencial para con nosotros. Él usa aquí dos ilustraciones. Y dice Jesús, no temas, no temáis. Versículo 7, no temáis vosotros, valéis más que muchos pajarillos. Debemos entonces aquí confiar en ese cuidadoso, amoroso, providencial del Padre. Jesús está diciéndonos de esta manera que no temáis, que el Padre se preocupa por aquellos que confiesan el nombre de su Hijo. Él usa ahí versículo 6, ¿no? Ahí hablando de los pajarillos o los gorriones, como está en su versión. 5 gorriones se vendieron por 2 centavos. Ahí Mateo 10, versículo 29, declara también que 2 gorriones fueron vendidos por 1 centavo. Ahora, si compraste 4 por 2 centavos, lanzaron o te dieron el quinto gratis. Aunque los gorriones eran, en el tiempo de Jesús, eran de poco valor, porque era un animal simple, era fácil de atrapar. Jesús dice aquí, aún ninguno de ellos es olvidado por Dios. Y Jesús nos asegura aquí que tú eres más valiosa que los pajarillos. Tiene que ver con el cuidadoso, amoroso, providencial del Padre. Entonces Jesús nos dice ahora, incluso, ¿no?, que Dios ha enumerado todos los cabellos de nuestra cabeza. Yo no sé en mi caso, capaz Jesús ya no está sumando, sino está restando. No lo sé. Pero Jesús quiere decir esto con más, los detalles más pequeños de nuestra vida están bajo su tierna atención, bajo su cuidado. Contrario a lo que hoy día diría, por ejemplo, la psicología, que dice que tienes que estimarte más, o tu autoestima, ¿no? Tienes que levantar. No, nada que ver. Dios dice aquí que nos ama, que nos cuida. Jesús quiere decir que nosotros como hijos de Dios nos sintamos seguros de su cuidado cuando le confesemos públicamente. No hay otra razón. Ahora, si los malvados te quieren asesinar, te amenazan, ten un consuelo. ¿Qué dice el Salmo 116, versículo 15? Vamos a dar lectura. Yo siempre, a veces esto normalmente se lee cuando un hombre, un misionero tal vez, o cuando un santo, ¿no?, piadoso ha fallecido y a veces le recitamos o lo recordamos. Dice el Salmo 116, versículo 15, estimada
a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Gloria. Valioso, valioso. Así que si el Padre se preocupa por nosotros, podemos ser testigos, ¿no? Que confesemos aun cuando esté la persecución, aun cuando esté la hostilidad. Otra enseñanza que otra lección. Para confesar a Cristo debes contar con las fieles promesas del Hijo. Jesús promete que aquí, que si le confesamos en la tierra, Él nos confesará en el cielo, hermano. Versículo 8. Yo os digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles. Cada cristiano debe vivir todos los días a la luz, ¿no?, de esta verdad. Nuestra gran esperanza es aquel día decir, ¿no?, en la voz del Señor: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Debemos contar con esta promesa de que Él nos va a confesar, nos va a recibir en el cielo. No olvide eso. Ante cualquier sufrimiento, ante cualquier rechazo que he experimentado aquí en la tierra. Otra lección aquí: para confesar a Cristo debes confiar en el ministerio instructivo del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo? Porque versículos 11 termina y 12 de esa manera. Tú necesitas del Espíritu Santo, yo lo necesito. Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vayáis a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Entonces, para confesar a Cristo necesitamos confiar en el ministerio instructivo del Espíritu Santo. Jesús advierte aquí a todos los que nos pueden arrastrar, nos pueden denunciar o nos pueden llevar ante autoridades. Pero dice que no debemos preocuparnos, porque el Espíritu Santo les va a instruir, les va a poner las palabras que van a decir lo necesario, lo suficientemente. En otras palabras, les va a dar las palabras sabias, hermanos, las palabras necesarias. Esto puede aplicarse en cualquier circunstancia, en cualquier contexto. Si hemos estado viviendo para Cristo y caminando en el Espíritu Santo, podemos confiar entonces en que el Espíritu nos dé sabiduría para responder en ese momento, bajo presión, bajo hostilidad. Conclusión. Entonces, ¿confesamos a Cristo o lo negamos a Cristo? Esa es la respuesta que debemos dar en esta noche. A la hoguera, ¿no? Con persecución, sin persecución, leales, hermanos. Es fácil ser cristiano aquí en Perú porque no hay leyes. No hay leyes, tenemos la libertad de culto. Se abre una casa, se abre una iglesia, se abre un parque libre. Y nadie te encierra por predicar en una calle, una cárcel. Pero leales. No hay otra manera. Pero debemos estar preparados, hermanos. Un político dijo hace 5 años atrás, escuché, este país todavía no está preparado para hablando de la ley de la agenda homosexual, lo que es abortos. Pero tarde o temprano va a llegar. Va a llegar. Este mundo no es nuestro mundo. Y tal vez empiezan las persecuciones contra tus hijos. Porque todo parte en las escuelas, en las universidades. Tal vez ninguno de nosotros enfrente unas muertes tan tortuosas como en la hoguera, como los reformadores, ¿no? Los pre-reformadores. Pero sí tenemos que estar preparados para confesar a Cristo en cualquier presión. A veces parece que es, yo digo algo simple así, andar con una Biblia en la mano. Muchos se avergüenzan hoy día. Parece ridículo. Pero ¿qué será decir que es cristiano? Cuidado con la hipocresía. Eso dijo Jesús. Que confesemos valientemente a nuestro
amoroso Salvador, quien cargó nuestros pecados en la cruz. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias. Eres tú, Señor, quien nos prepara para vivir la vida cristiana. Señor, antes éramos hostiles hacia tu reino, hacia tu evangelio. Éramos tus enemigos, porque nos oponíamos todo el tiempo a ti y nuestros pecados, Señor, nos condenaban. Pero, Señor, tu misericordia, tu amor nos alcanzó. Y hoy, Señor, decimos que te pertenecemos y lo hemos confesado, Señor, delante de los hombres, delante de nuestras familias, delante, Señor, de los hermanos, que somos tus hijos amados, que somos cristianos, que somos hermanos. Pero, Señor, aún la carrera sigue y no sabemos en el mañana dónde estaremos, pero, Señor, queremos permanecer fieles. Queremos alzar la bandera de la cruz y también con nuestras vidas queremos, Señor, testificar que verdaderamente hemos sido salvados y no negar con nuestros hechos. Te rogamos, Señor, que nos des la fortaleza y si llegara, Señor, una persecución, podemos estar preparados y que, Señor, tu Espíritu Santo nos ayudará y estamos, Señor, también bajo tu cuidado. Tú nos recuerdes tus promesas, oh Señor. Y oramos, Padre, por los misioneros en el mundo entero, Señor, que están llevando tu evangelio, que verdaderamente están sufriendo, están sangrando, Señor, físicamente, pero también tu evangelio. Pues, Señor, fortalécelos, anímalos, Señor, guarda de sus familias, tú los sostengas, Señor, nuestra oración, Padre, por los misioneros en el mundo entero. Te damos gracias, a ti te pedimos y te alabamos esto. En Jesús te oramos.